No solo el festival ha vuelto a ser el referente cultural en el verano de España, ¿no?, que lo ha sido. Baste repasar la reciente hemeroteca de los principales medios de comunicación del país y veremos que ha sido un referente semanal que ha liderado la información de manera nítida, ¿no? Pero es que además yo creo que podemos concluir que no hay ningún otro evento que represente mejor lo que significa la inversión en cultura, ¿no?, porque es probablemente uno de los espectáculos, si no el que más mestizaje tiene, donde hay gente de todas las edades. Al festival o a los eventos organizados por el festival han acudido desde niños recién nacidos en las mañanas de la plaza de Mérida hasta personas mayores en el festival por la noche en el teatro. No solo ya digo que es que hayan acudido de todas las edades, acudido de todos los puntos de España, es que han acudido de todas las comarcas de Extremadura, es que han acudido de todas las procedencias, profesiones y lugares, ¿no? Y yo creo que eso es muy indicativo de lo que realmente queremos que represente el festival. No es un festival hecho para élites. Cuando la cultura se limita solo a las élites, deja de ser cultura. Y esa es la razón por la cual creo que tenemos que felicitarnos por el éxito del festival y agradecer al director y al gerente en un año que sabemos que no era fácil, en un año donde, como consecuencia del nuevo concurso, las cuentas estaban y están mucho más ajustadas. Pues el haber tenido la programación que hemos tenido, el haber podido disfrutar de sus obras y haber tenido además también, por la parte que nos toca, una presencia extremeña tan destacada en la programación, cosa que también agradezco y que tanta relevancia y éxito han tenido, pues desear que esta sea la línea con la que continuemos y que el año que viene, cuando nos veamos, sea también para poder celebrar el éxito de lo que a mí me parece que es uno de los elementos de referencia de nuestra región. Extremadura es una marca que obedece y que debe su calidad y su valor a muchas cosas, pero desde luego esa marca no se entendería sin lo que aporta el Festival de Teatro Clásico de Mérida, ¿no?